y Él nos ama en gran manera, ¿verdad? Vamos a estar abriendo las escrituras en el primer libro o la primera carta a Timoteo, en su capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Amén. Santo es el Señor, aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y pidiendo la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, en esta hora te agradecemos porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Porque a través de tu palabra tú nos hablas y tú nos muestras lo que a cada día acontece en este mundo y lo que seguirá aconteciendo día tras día, Señor. Te pedimos en esta hora que seas ministrando, que seas tocando los corazones, tocando las vidas, que seas obrando en gran manera, de manera que cada uno de nosotros podamos vivir una vida grata, agradable, fragante delante de tu santa presencia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y asimismo gracias te damos. Amén y amén. Pueden sentarse. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la apostasía ya está activa. Muchas de las veces nosotros no sabemos realmente qué es apostasía, pero a grandes rasgos vamos a decir qué es apostasía. Es divorcio, es una separación. La palabra apostasía es separar, pero como quien separa violentamente. No es algo como que te dicen, vean así suavecito, no es como que como que te arrebatan con violencia, que te mueven de dirección, de rumbo, de lugar. Y esto de apostatar, como dice aquí, algunos apostatarán, es a lo que nos lleva a la palabra de su origen. Nos dice que esa palabra implica que alguien está incitando a la rebelión. Bendito es tu nombre, Señor. Eso es lo que significa incitar a la rebelión, y que te lleva a una separación y prácticamente a un divorcio. Si nosotros lo vemos en el mundo, ¿por qué suceden los divorcios? Porque ya no hay una comunión entre marido y mujer, porque ya no hay ese amor, ya no se mira de la manera en que se miraba. Lo que ahora ven es cosas malas de uno y del otro. Esas cosas van entrando poco a poco, porque alguien se metió, porque comienza a ver el marido o la mujer, comienzan a ver a uno, a otro, y comienzan a mirar a su esposa o comienzan a mirar al esposo. Y es donde comienza a entrar esas cosas que alguien incita a una revuelta, a rebelarse. Y como ya no hay sujeción de uno para con otro, ¿qué sucede? Que se separan, ¿verdad? Eso es lo mismo con Dios. Eso es la apostasía. Si Dios dice que hagamos de la manera que Él quiere, nosotros decimos no y hacemos de la manera que nosotros queremos. Entonces hay una separación con violencia. ¿Por qué? Porque el enemigo no viene a hacer esas cosas simplemente por hacerlas. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Él se va metiendo de una manera en la cual
termina habiendo algo grave como consecuencia para la vida de aquellas personas que comienzan a apostatar de la fe. O asimismo en los matrimonios, o uno como familia, como persona, ¿verdad? Eso viene sucediendo día tras día en el mundo y aún en la iglesia que se dice ser de Jesucristo a nivel mundial. La palabra nos lo explica y nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí nos está diciendo claramente quién está incitando a esa revuelta, a esa rebelión. ¿Qué fue lo que hizo Satanás cuando arrebató o quitó o hizo caer a la tercera parte de los ángeles del cielo? Los incitó a una revuelta, les habló bonito y hubo consecuencias graves y terribles para cada uno de ellos. Se apartaron de Dios, hubo violencia, hubo algo terrible y fueron echados de la presencia de Dios, todos ellos, junto con Satanás. Nosotros podemos ver que el enemigo está activo en el mundo. Y es tiempo de que la apostasía se vea, porque ya tiene tiempo de estarse viendo en este mundo. A través de las redes sociales, usted puede mirar profetas, usted puede ver evangelistas, usted puede ver apóstoles, puede ver pastores y maestros. Pero realmente esos son siervos de Dios o son personas que te están incitando a la revuelta, porque aquí dice escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que usted ve mucho hoy en día en las redes sociales? ¿Acaso no se ve eso? Espíritus engañadores. ¿Acaso no se ve eso? Doctrinas de demonios. Eso es lo que está activo hoy en día. Es apostasía. Aquí dice, algunos apostatarán de la fe. Pero si nosotros nos vamos a Mateo 24, nos enseña algo bien interesante. Mateo 24, del versículo 3 en adelante. Mateo 24, verso 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahí viene lo primero. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Esos son aquellos que predican, aquellos que enseñan doctrinas de demonios, espíritus engañadores hay en esas personas. Y dice también, y oréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor Jesucristo nos está mostrando su omnisciencia como Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Eso quiere decir que Él todo lo sabe. Es omnisciente. Él ya sabía, antes de que sucediera esto, ya sabía lo que iba a suceder. Que iban a venir y se iban a levantar falsos profetas, falsos predicadores, falsos cristos. Fíjese, la palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido. La palabra Mesías es la misma palabra, pero en hebreo, que significa ungido. Se levantarán falsos ungidos. ¿Sabe que cuando una persona viene a los pies de Cristo y esa persona lo aceptó de todo su corazón, lo confesó con su boca, Dios le hace salvo y Dios le unge con su Espíritu Santo? Ahora, cada creyente está ungido por Dios para predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. No otra cosa, el Evangelio de Jesucristo. En Gálatas nos dice que si alguno predicare un evangelio diferente al que nosotros predicamos, sea anatema. No importa si es un ángel del cielo, no importa quién fuere, sea maldito, es lo que está diciendo. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, estas personas se dicen ministros, aún creyentes dentro de las iglesias, podemos decir que somos ministros, pero la palabra del Señor es la que va a confirmar, y Dios mismo si nosotros lo somos. Aleluya. Porque vamos a predicar la verdad y no la mentira, Gloria a Dios. no siguiendo espíritus engañadores ni doctrinas de demonios, sino la verdad. ¿Por qué les hablo acerca de esto? Porque hace unos días una persona me hacía una pregunta y ya el Señor me venía hablando de esto ya hace algún tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Esa persona me decía, ¿qué me puede decir del lugar donde yo soy? ¿Es correcto que las personas vayan a muchos que se dicen o que supuestamente son profetas, tanto hombres como mujeres? Eso quiere decir profetas y profetizas. Estas personas, y cuando la persona va a ellos, la persona le tiene que pagar, y lo que le tiene que pagar es inclusive lo que es el salario de una semana en el lugar donde yo soy, aún más de eso en ocasiones, simplemente por pedir oración. La persona, inclusive aquellos que no son cristianos, también van a consultar a esos profetas y a pedirles que oren por ellos o por cualquier consulta. Imagínese usted pagar todo el salario de su semana de trabajo porque ese supuesto ministro de Dios ore por usted. Eso es algo absurdo. Porque esa persona le diga lo que Dios quiere que usted haga. Eso es algo ilógico. Esas son doctrinas de demonios y allí están los espíritus engañadores. Conforme la palabra del Señor nos lo dice. Fíjese que en el libro de Jeremías, en su capítulo 2, Dios habla al pueblo de Israel de una manera muy fuerte por causa de algo semejante que estaba aconteciendo ahí con ellos.
Jeremías capítulo 2, verso 1 al 8. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de las casas de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comiesen de su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron ¿en qué? El nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿En nombre de Baal? ¿En quién? En el nombre del diablo. Espíritus engañadores. Aleluya. Ve cómo el pueblo de Israel, si usted en su Biblia dice, al principio del capítulo 2 dice, Jehová y la apostasía de Israel. ¿Qué? El divorcio, la separación de Israel en pos de Dios. Aquí dice, en el capítulo 2, verso 2 dice, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Dios mira a su pueblo como una mujer casada, una mujer amada, alguien que ha firmado un contrato con Dios para seguirlo. Han hecho un pacto. Y eso es lo que había hecho el pueblo de Israel. Un pacto con Dios. De serle fiel a Dios. Eso es lo que hacen los matrimonios. Cuando un hombre y una mujer se unen para vivir juntos. Es un pacto. Es un contrato que firman, que no se puede romper delante de Dios. Pero ¿qué sucede? Lo rompen. Se dan cartas de repudio, es lo que enseña la palabra. Eso es apostatar de la fe en Dios. Cada uno de nosotros tenemos que ver que eso mismo que acontece en estos tiempos es lo que acontecía en ese entonces. ¿Cómo esos profetas profetizaban en nombre de Baal? Porque había espíritus engañadores en ellos y usaban el nombre de Dios en vano. Y la palabra en los mandamientos dice: no usarás o no tendrás el nombre de Dios en vano, no lo tomarás en vano. Ahora, esto es algo triste, porque si nosotros nos damos cuenta, muchos son engañados, pero la culpa la tiene esa persona que está engañada. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor nos dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras,
porque os parece que en ellas tenéis la vida Aleluya. eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De Jesucristo. Gloria a Dios nos manda que estudiemos la palabra, que la leamos. Los profetas de hoy en día lo que hacen es decirte lo que la Escritura dice. Cristo te ama, varón. No tengas miedo. El Señor está contigo. En Él eres más que vencedor. Solamente persevera hasta el fin y serás salvo. ¿Acaso no dice eso la palabra de Dios? Aquí está escrito. Aleluya. Que Cristo te ama, que Dios te ama. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dice, Gloria a Dios. que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios para cada uno de los seres humanos. Dios te ama, Dios nos ama. Alabanza. ¿Acaso no dice Filipenses 4:13? Somos más que vencedores ¿en quién? En Cristo Jesús. Ya lo dice allí. Ahora si nosotros siguiéramos leyendo en Mateo 24 más abajito dice, el que persevere hasta el fin, Aleluya. será salvo. Entonces, ¿qué te está diciendo el profeta? Gloria a Dios, aleluya. Solamente te está citando Biblia, se aprenden versículos, es lo que dicen. Y tú vas ante él y le pagas para que te engañen. Tal vez Dios te quiere dar una reprendida y Él te dice, Dios te ama, no te preocupes. Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro. Solamente pacta con Él y tráele tanto dinero y Dios te va a bendecir. Son espíritus engañadores. Bendito es tu nombre, Bendito Señor. Dios. El diablo te quiere dar y te va a dar lo que tú quieres oír y lo que quieres recibir. A un precio muy caro que es tu alma. Esas personas no tienen misericordia ni compasión de ti. Te engañan. Y engañan a todo aquel que se deja. Gloria a Dios. Si nosotros nos damos cuenta, la palabra del Señor nos enseña acerca de una persona que era semejante a estos. Dice en Hechos capítulo 8, cuando Felipe iba a predicar la palabra del Señor, después de que fueron esparcidos por causa de la persecución que se levantó en Jerusalén. Capítulo 8, versículo 4 en adelante, nos habla de la predicación del Evangelio en Samaria. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí viene el pero. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Qué hacía este tal Simón? Les había engañado mucho tiempo con sus artes mágicas. ¿Qué había en él? Espíritus engañadores, espíritus de adivinación. Él consultaba a los muertos. Es un testimonio de un hijo del diablo, de un siervo de Satanás.
Esta persona engañaba desde el más pequeño hasta el más grande. Y dice, pero cuando creyó a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Fíjese que el maligno engaña a las personas, pero sus servidores también están engañados. Felipe predicaba la verdad. Imagínense Felipe predicando la palabra de Dios, ganando almas para Jesucristo, y aparte de eso, haciendo señales, milagros y prodigios. Aleluya. Sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, levantando al paralítico, al cojo, dándole habla al mudo, dándole oído al sordo. Pero no era Felipe, era Dios haciéndolo a través de él. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Este mago estaba atónito. Todas las personas venían a Felipe. Ahora ya no venían a él. Y aún este mago dice que estaba todo el tiempo con Felipe. Parecía su sombra. Quería aprender cómo le hace esto. ¿Cómo es que echa fuera los espíritus? Esos espíritus malos, esos demonios. ¿Cómo que hace esas cosas? Ahora, fíjese lo que le pudo impactar más, que tal vez ni él mismo se dio cuenta. Felipe no cobraba. Gloria a Dios. Aleluya. El mago cobraba. Ese adivino cobraba. Y si seguimos leyendo la palabra del Señor, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Dice aquí algo bien interesante. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. ¿Qué es lo que hacía la gente con él? Le ofrecía dinero. ¿Qué hace un mago, un adivino, un espiritista, una persona que sirve a Satanás? Para iniciar a otro en eso, le cobra. No lo hace de gratis. Vámonos, me vas a pagar tanto y yo te voy a iniciar. Y yo te voy a enseñar y tú me vas a pagar. Allí todo tiene un precio. Y aquí la palabra del Señor nos enseña que este hombre les ofreció dinero. Porque eso es lo que hacían ellos. Ellos cobran por todo. Ahora dice aquí mismo, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pero se topó con pared aquí. Ahí topó con pared este mago. Aleluya. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado este pensamiento de tu corazón. Vea el consejo que le dio Pedro a este tal Simón. Arrepiéntete. Eso no se compra con dinero.
El don de Dios no se compra con dinero, y dice la palabra que lo que de gracia recibiste, de gracia lo des. Aleluya. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque al profeta, el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo mismo, no le cobra por decirle, dile esto. ¿A poco Jesucristo le ha cobrado a usted por decirle cuando algo tiene que decirle Dios a usted? Gloria a Dios. A través del Aleluya. pastor, a través del ministro. Dios no le cobra al ministro para darle esa información, y el pastor o el ministro no viene a cobrarle a usted, porque eso no es así. ¿Quiere ver lo que le pasan a los que andan tras de eso? Vámonos a Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, en su capítulo 5, hay algo semejante, pero esto es un profeta de Dios llamado Eliseo. En Segunda de Reyes capítulo 5, del versículo 8 en adelante, dice que este profeta de Dios llamado Eliseo hacía milagros, prodigios, maravillas. Dios estaba con él. Ahora, había un general sirio, del ejército sirio, para que me entiendan, y este hombre tenía lepra, y alguien lo refirió al profeta, que viniera con el profeta, pero el rey de Siria lo envió con cartas al rey de Israel para que lo sanase de su lepra. Al rey de Israel le pareció una burla, una afrenta, y iba a pasar algo grave, hasta que el profeta envió a decirle que lo enviara a él. Ahí iba a haber una guerra, ahí iba a haber golpes, pero el profeta de Dios le dice, envíamelo a mí. En el versículo 9 del capítulo 5, Segunda de Reyes, dice, vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, fíjese lo que pensaba Naamán, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará mi lugar, y sanará la lepra. Naamán pensaba que iba a hacer lo que hacían los sacerdotes de sus dioses, aquellos brujos, aquellos hechiceros, aquellas personas a las que consultaban los sirios. Pensaba que iba a venir, lo iba a recibir con honores, y iba a hacer ahí un ritual, y lo iba a ungir, y lo iba a tocar, y iba a hacer. Pero el profeta de Dios simplemente ni salió a recibirlo, y lo que hizo fue enviarle un mensajero y decirle, ve y lávate en el río Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará y serás limpio. Aleluya. Qué enojo, ¿verdad? No lo consideraron, pero lo que no sabía es de que al Dios de Israel no se le puede comprar. Gloria a Dios. Al Dios de Israel Señor. Aleluya. no lo puede sobornar. El Dios único y vivo y verdadero sabe lo que cada uno tiene necesidad, y lo enseña a reconocer que Él es Dios. Y le dijo en el versículo 12, el mismo Naamán dice, Abá y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El coraje de su vida. No lo consideraron, pero no sabía que Dios ya tenía un propósito para con él. Aleluya. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío,
Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Ahí sus siervos lo persuadieron, y dice, entonces descendiendo descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Aleluya. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios. No tuvo que pagar, no tuvo que hacer ningún ritual. Dios le quería enseñar a esta persona que no tenía temor de Dios, que no conocía de Él, que no se hace con Dios como con aquellos ídolos, como con el brujo, con el adivino, con el agorero. No se hace de esa manera. Se hace como a Dios le place. Y a Dios le plació que se lavara en el río Jordán, y así se tenía que hacer. Y como obedeció, Dios lo sanó, y su palabra surgió efecto. La palabra que dijo Dios a través del profeta surgió efecto. ¿Por qué? Porque fue sanado, porque fue restaurado, y su carne, su piel se volvió como la de un niño, suavecita, tersa, una piel joven y buena. Ahora dice, Aleluya. y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que hay Dios, que no hay Dios en toda la tierra. Él renegó de sus dioses, él renegó de todo lo que había creído toda su vida hasta ahí, y dijo, sino en Israel, Gloria a Dios. solamente en Israel hay Dios, solamente el Dios de Israel es Dios. Te ruego pues que recibas, aquí viene lo bueno, te ruego pues te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Fíjese que Naamán no venía ahora con un corazón altivo y lleno de orgullo, de vanidad, sino que ahora venía con humildad y le rogaba, mira, permíteme darte esto, te lo traje para ti. Déjame darte, déjame bendecirte. Tú ya me sanaste, ahora déjame darte a ti. Y dice, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Aleluya. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Fíjese la maldad de este hombre, de este siervo. Había avaricia. Este era un hombre avaro, era un hombre que deseaba lo material. Estando con el siervo de Dios, no comprendía, no conocía que eso no era importante. Gloria a Dios. Y dijo en su corazón que iba a ir a seguir a este hombre. Dice, y él dijo en el verso 22, bien, mi señor,
en el versículo donde iba, en el 21, en el 20, dice: entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando lo vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía diciéndote: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le incitó y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas de 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Fíjese lo que hizo este hombre. Quería cobrar por el favor de Dios, por algo que él no hizo. Él no tenía parte ni suerte aquí. Él simplemente era el criado del profeta de Dios. Pero a Dios nadie lo puede burlar. Y dice: así que llegó a un lugar, en el verso 25, y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mentiroso, ¿verdad? Entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Eso es lo que le pasa a los que andan con avaricia, a los que van en pos de lo material, en pos de cosas que no aprovechan. Este hombre pensaba engañar al siervo de Dios y decir: no, yo no he ido a ningún lado. Gloria a Dios, aleluya. ¿De qué dice? Que había escondido lo que había tomado. Lo escondió. Pero ¿qué resulta? Que el profeta de Dios estaba en la presencia de Dios. Cuando estaba con Naamán, le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no tomaré nada. Entonces, como él estaba en la presencia de Dios, le mostró cuando su siervo Giezi salió corriendo atrás de Naamán. Y cuando Naamán volteó y le dice: ¿está todo bien? Y le dijo: sí, bien, todo bien. Hasta aquí el plan va perfecto. Hasta aquí. Ahora solamente le dice: vinieron 2 varones, hijos de los profetas, a mí. Así es que dame un talento y 2 vestidos nuevos, uno para cada uno. Y él le dijo: toma 2 talentos, dale uno a cada uno. ¿Quién vino a él? Espíritus engañadores. Vino espíritu de avaricia, vino espíritu de mentira, de engaño. Vino codicia, vino deseo por lo que no es de él. Eso es lo que hay en esos ministros de hoy en día, que se dicen profetas, que se dicen apóstoles, que se dicen evangelistas, pastores o maestros. Eso es lo que hay, espíritus engañadores.
Gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios es un Dios grande y poderoso que todo lo ve. Sobre Giesi vino una gran lepra. Y no solo sobre él, dice, sobre toda tu descendencia. ¿Qué culpa tenía su descendencia? Que su padre fuera así. ¿Qué culpa tenía? ¿Qué culpa tenía? Es tu nombre, Señor. ¿Acaso los 10 mandamientos no habla y dice, yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen? ¿Y qué es aborrecer a Dios? Apartarse, apostatar, andar en pos de aquello que no es de Dios. Entonces estos profetas les viene algo malo. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, que todo lo ve, que todo lo oye, que en todo lugar está presente. Gloria. ¿Quién lo ha de engañar? Aleluya. Ahora, la palabra del Señor nos invita a que nosotros no nos dejemos engañar. El Señor Jesucristo, cuando leíamos Mateo 24, decía, y cuando abríamos, decía, mirad que nadie os engañe. ¿Quieres que oren por ti? Dios te ha dado el privilegio de orar tú mismo. En el libro de los Hechos, de Hebreos dice, entrar confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Entonces, Dios te dio libre acceso cuando aceptaste a Cristo Jesús a la presencia de Él. ¿Por qué vas a que ore alguien por ti? Si alguien debe orar por ti, es tu pastor. Ah, no tengo pastor, pues necesitas un pastor. Gloria a Dios. ¿Quién te va a enseñar? ¿Quién te va a adoctrinar? ¿Quién te va a discipular? Necesitamos estar despiertos. Bendito eres. Porque eso es lo que la palabra dice. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Aleluya. Si nosotros no aprendemos que la apostasía ya está activa, vamos a ser engañados. En cualquier parte del mundo donde nos encontremos cada uno. Santo Dios. Aleluya. Inclusive en la iglesia. Si estamos en la iglesia, el pastor muchas veces dice, el chisme no es bueno, hermanos. No anden de chismosos, no anden de lleve y trae. Hermano, eso no es bueno. Pues allí es donde entra eso también, que invita a la rebelión. Las mentiras, los falsos testimonios, todo eso. Eso estamos mencionando de esas personas que se dicen profetas, o pastores, o maestros, o evangelistas, o apóstoles, que solamente son enviados de Satanás, que usan la artimaña del error para engañar a cuantos pueden, dice la palabra. Si nosotros podemos ver, el Señor Jesucristo nos enseña, o más bien dicho, la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, nos enseña algo que tenemos que estar presente, tener presente cada uno de nuestras vidas y en nuestro corazón. Isaías 55, versículo 1 al 3. El Señor nos invita a venir a Él y dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a todos los que tienen dinero, a los que no tienen dinero, venid, comprar y comer, venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Vea cómo Dios no cobra. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Ese fue el precio por ti, por mí. Si Él ya pagó el precio, lo único que quiere es que obedezcamos, que atendamos a la voz del Señor, que lo busquemos a Él.
No que andemos siguiendo a nadie más. Usted va siguiendo aquellos milagros, aquellos prodigios, aquello que va a decir el profeta, pero en en Lucas nos habla en capítulo 16 de Marcos. Marcos 16 nos dice una cosa, hermano, que cada uno tenemos que tener presente. Marcos 16, versículo 14 en adelante. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí viene lo que tú andas siguiendo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, si tú has creído, ¿por qué quieres comprar lo que Dios te ha dado por gracia? Bendito es tu nombre, Dios. Señor. Tú puedes orar por tu hijo enfermo para que Dios lo sane, pero quieres que lo haga un falso profeta, un hijo del diablo, y vas y le pagas todo tu sustento. Y dice la palabra donde leímos en Isaías, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no aprovecha? En algo que no es pan, en algo que no te va a saciar. Entonces la palabra del Señor nos enseña que Él nos escucha, que Él atiende la oración del que le busca de corazón. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Es creer. Porque dice que al que creyere en el nombre del Señor, todas estas señales le seguirán. Gloria a Dios. Al que creyere, no al que dice de boca, yo creo. Porque una cosa es decir yo creo y otra cosa es creer. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ver que la apostasía ya está activa. Bendito es tu nombre, Señor. Que está sacando a las personas de las congregaciones. Que en vez de ir a orar, en vez de ir a leer la palabra para saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, van a seguir a aquellas personas con espíritus engañadores y que traen doctrinas de demonios. Seamos nosotros sabios y vengamos a aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo conoce, aquel que es todopoderoso, al único Dios verdadero, a nadie más, sino al único Dios alto y sublime. Naamán lo reconoció y dijo, no hay Dios en toda la tierra, más que solo ¿en dónde? En Israel. Estaba diciendo solamente el Dios de Israel es Dios, y fuera de Él no hay Dios. Y de aquí en adelante a Él alabaré, a Él adoraré, a Él le ofreceré y a Él sacrificaré. Y a nadie más. Santo Dios. Entonces, ¿por qué nosotros ir tras un falso profeta? Tras un falso maestro. Seguir porque nos dejamos guiar por lo que vemos. Nosotros como cristianos les explicaba que Dios nos ha ungido para llevar el evangelio, pero muchas veces nosotros no damos el testimonio, y las personas que están allá afuera dicen para ser como ellos, mejor no, porque nosotros no damos testimonio allá afuera. Y la palabra nos dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros como pueblo, porque nosotros no damos testimonio, porque no nos conducimos rectamente. Cada uno tenemos que ver que si no andamos caminando como Dios manda y pide, es porque estamos apostatando de la fe, porque cada uno quiere conducirse como cada uno desea, no como Dios manda. Entonces, si Dios manda y Dios pide que permanezcamos hasta el fin para ser verdaderamente salvos, tenemos que volvernos a Él.
y cuidarnos para que la apostasía no tenga parte ni suerte en nuestras vidas, para que no nos separe, para que no nos arrebate de la salvación y de la gracia que nuestro Dios nos ha dado. Eso es lo que el Señor nos enseña y es lo que quiere que hagamos, que vayamos en pos de Él y no en pos de los hombres. Así es que, hermanos, esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Espero que cada uno de nosotros hayamos sido edificados, todos aquellos que a través de este medio también puedan ver este mensaje, puedan ser bendecidos y puedan tener sabiduría y guianza del Espíritu Santo para que puedan guiarse de una manera agradable al Señor. Así es que vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en el nombre maravilloso